Ok, ahí estamos. Baruch Hashem. Vamos con unos últimos detalles sobre la doctrina de Trinidad versus Ejad. Y hoy vamos a ver unas pruebas históricas también, muy interesantes. Yo os he dicho muchas veces que yo trabajo con información pública, ¿sí? No con información que nadie conoce, nadie nunca la sabía, nadie la escuchó, no, información que está ahí de miles de años. Vamos primero, vamos primero con clarificando este tema de si hay un salvador o dos salvadores, si hay un marido o hay dos maridos en la escritura. Eh, Porque según la doctrina de la Trinidad, el Padre es el Salvador, el Hijo es el Salvador, son dos personas distintas, entonces hay dos salvadores. Por lógica, ¿no? Otros decían no, el Padre era el Salvador para el Antiguo Testamento y el Hijo es el mismo Salvador para el Nuevo Testamento. Sí, pero esto suena muy forzado. Esto suena un poco infantil para decir así, porque si pensamos así, entonces el Elohim del Antiguo Testamento no es lo mismo con el Elohim del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos un poco más allá y pensar con todos los neurones, ¿sí? Por eso necesitamos un trasplante de mentalidad, ¿sí? Y toda la mentalidad tiene una raíz, por eso nos llamamos raíces hebreas. Vamos con Isaías 43 con 11. Isaías 43 con 11 dice, yo soy Yud-Hei Vav-Hei y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45 con 21 dice, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Yud-Hei Vav-Hei. Y no hay más Elohim que yo, Elohim justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Es puro español. No hay otro fuera de mí. Es decir, no hay otro salvador. Oseas 13 con 4. Mas yo soy Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Esta es una promesa. Es decir, no conocerás a otro Salvador fuera de mí, fuera de mí. Es decir, él se identifica a sí mismo con el Adon Yeshua HaMashiach que iba a venir. Eh, Vamos al Nuevo Testamento. A ver qué dice el Nuevo Testamento. Igual, ¿acaso el Nuevo Testamento dice otra cosa o dice la misma cosa? ¿Está el Nuevo Testamento en contradicción con el Antiguo o solo está confirmando? Hechos 13 con 23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Filipenses 3 con 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Yud-Hei Vav-Hei, Yeshua HaMashiach. En español dice al Señor Yeshua HaMashiach. Sí. Eh, Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, Yeshua HaMashiach.
Pues entonces, ¿cómo está aquí el tema? ¿Quién es el Salvador? ¿Elohim, Yud-Hei Vav-Hei o Adon Yeshua HaMashiach? Porque hay confusión, ¿no? Primera de Timoteo, 1:1. Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, por mandato de Elohim nuestro Salvador, y de Yud-Hei y de Señor Yeshua HaMashiach nuestra esperanza, o de Yud-Hei Vav-Hei Yeshua HaMashiach. De Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, por mandato de Elohim nuestro Salvador. Pero vamos a ver, ¿a quién esperamos a Salvador? Porque dice que de los cielos esperamos al Salvador Yeshua. Y dice Yeshua, mandato de Elohim nuestro Salvador. Pues ¿quién es el Salvador al fin y al cabo? ¿Elohim, el Padre o el Hijo? ¿O hay dos Salvadores? ¿O hay uno y es lo mismo? Es decir, el Padre y el Hijo son lo mismo. 2 Timoteos 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la... sí, 2 Timoteo, segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Elohim Padre y de Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Señor es decir, Yud-Hei Vav-Hei, sí. Pues, Elohim Padre y Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Pero este Padre dijo que fuera de mí no hay otro Salvador. Y no conocerás otro Salvador fuera de mí. Entonces, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Si el Padre dijo que no conocerás a otro Salvador fuera de mí, vamos a tener que ver qué significa que Elohim mandó al Salvador Yeshua HaMashiach. ¿Mandó otro? ¿Mandó otra persona? ¿O él siguió siendo el mismo Salvador y que mandó a nosotros fue su imagen visible? Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Ahí va explicando mejor las cosas. Tito capítulo 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Elohim, de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Oh. Lo que está aquí haciendo Pablo, lo que nos está revelando Pablo, nos dice que el Yeshua era el Elohim y el Salvador. Respuesta. No busquen en otro idioma que está muy bien traducido, os garantizo, en español, tal y como está. Y si quieren, lo leemos así como en la Reina Valera, ¿no? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Dios y el Salvador, el Redentor. Tan claro, aunque no te gusten los nombres Kadosh y en hebreo. Hasta en español, en el puro español, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, designado ir a los gentiles, porque los gentiles dicen que él es nuestro apóstol. Bueno, mira que dice vuestro apóstol Pablo, ¿no? Que esperanza, bueno, guardamos la esperanza y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Es decir, Yeshua HaMashiach es el Elohim y es el Salvador. Más que esto, no puede decir, más que esto, nadie puede decir nada. Nadie puede añadir nada a eso. Nadie puede cambiar algo de lo que está escrito aquí. Por ejemplo, si a ti no te importa el Antiguo Testamento, no te importa lo que dice Isaías 43:11, o lo que dice Isaías 45:21, o lo que dice ahí el profeta Oseas 13:4. Si no te importa esto, y a ti solo te importa Pablo, me parece bien, por un lado. Pero yo quiero que mires atentamente lo que dice Pablo y cómo se expresa Pablo. Porque aquí no hay coincidencia. Pablo muy bien sabía lo que decía, porque llevamos leyendo hasta ahora solo versículos que pertenecían al Pablo, Filipenses, Timoteo, Tito, ¿sí? Y él dice que nuestro Dios y Salvador es Yeshua HaMashiach, nuestro gran Elohim y Salvador es Yeshua HaMashiach, el cual derramó, Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Segunda de Pedro, 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Pedro entendió, porque él ya fue el primero, se acuerdan, ¿no? Que Adón Yeshua HaMashiach le hizo la pregunta. Simón, Simón, ¿quién piensa la gente que soy yo? Pero tú, ¿qué piensas, Simón? Y él fue el primero que tuvo la revelación de que él era el Mashiach. Y Pedro empieza su epístola ¿con qué? Con la doctrina que es crucial, que si no la conoces bien, vas fatal. Y afirma que la justicia de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Hay una justicia de quién? Nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Exactamente lo que Pablo le está diciendo a Tito. Pues nosotros sabemos que los discípulos eran todos un pensamiento, ¿no? Estaban todos en un sentimiento, es lo que dice ahí en Hechos. ¿Se acuerdan? En el principio, capítulos 2 y 3, por ahí. ¿Sí? Y estaban todos unidos en un único pensamiento, enseñanza, ¿sí? Sentimiento, amor. Estaban un anexo. Pues ves que no hay diferencia entre Pedro y Pablo. Casi tienen las mismas expresiones, tienen las mismas palabras. Cuando hablan de Adón Yeshua HaMashiach, lo llaman nuestro Elohim y Salvador. Ellos sabían los versículos de Isaías y del profeta Oseas. No se piensen que no, muy bien sabían. Además, Pedro anduvo con Adón Yeshua HaMashiach y entendió quién era. ¿Por qué? Porque no le reveló su conocimiento, ¿no? La carne. A él le reveló el Ruach HaKodesh. Pues, tú no puedes decir que el Ruach HaKodesh mora en ti, ¿sí? Y tú siendo trinitario, porque el Ruach HaKodesh no te va a revelar un Elohim, un Dios de tres en uno y de tres dioses en uno, en tres personas en uno. No, no. Porque el Ruach HaKodesh le enseñó y le reveló a Simón Pedro de que nuestro Elohim y Salvador es Adón Yeshua HaMashiach. Y no hay dos, sino que es lo mismo. Esto fue lo que le reveló el Espíritu o el Ruach a Pedro. Y él lo dice aquí. En el versículo 11, segunda de Pedro,
1:11 dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Yud-Heh-Vav-Heh, de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Otra vez, ¿de quién es el reino? Se está hablando del reino de los cielos. ¿Sí? ¿De dos personas, de tres en una? No. Nuestro en singular. ¿Sí? De nuestro Elohim o de nuestro Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. No de nuestros, sino de nuestros. Estos tres o estos dos. No, de nuestro Yud-Heh-Vav-Heh y Salvador Yeshua HaMashiach. Porque pone Señor. En español pone de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Pero bien sabemos que el Señor, el Curios, fue la palabra sustituto por Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos excavado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Yud-Heh-Vav-Heh y Salvador Yeshua HaMashiach, heredándose, bueno, otra vez, por el conocimiento de Yud-Heh-Vav-Heh y Salvador Yeshua HaMashiach. Estamos en segunda de Pedro 2:20. Conocimiento de Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, es decir, Yeshua HaMashiach, o en Jesucristo en español, es Dios y Salvador en el mismo tiempo, y es Él. El conocimiento de, no pone en plural, de los dos, de los tres, de otros, de no, pone de Yud-Heh, Vav-Heh y Salvador Adon Yeshua HaMashiach. Otra vez Pedro. Es la tercera vez que lo dice en unos 30 versículos. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Yud-Heh, Vav-Heh y Salvador Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué le pasa a Pedro? No tiene otras expresiones. Siempre usa las mismas. Sí, sí. Porque él le tenía reverencia a quien se le reveló a él. Él entendió muy bien a quien conoció y con quien anduvo en esta tierra. Por eso decía, cuidado, cuidado. Aquí está hablando Pedro diciendo que crecer en la gracia y el conocimiento. Pues si estás ahí con tres en uno y si estás metido en la Trinidad, Pedro te está ahora diciendo, es un imperativo aquí, crecer es un imperativo, no es una opción. Crecer en la gracia y en el conocimiento, no de la Trinidad o de los tres en uno. ¿Por qué no dijo crecer en el conocimiento del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él no dijo así. No dijo así. Es la cuarta vez que lo dice en la misma, con las mismas palabras. Nuestro, no nuestros, no nuestros, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en español. ¿Sí? Nuestro Yud-Heh, Vav-Heh y Salvador Yeshua HaMashiach. Pues no hay más nada que entender cuando ponemos todos esos versículos juntos. Los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, no hay más conclusión que sacar que Adon Yeshua HaMashiach es el mismo Dios o Yud-Heh, Vav-Heh en carne humana que vino a la tierra para ser este Salvador. ¿Sí? Y no hay otro Salvador fuera de él. Si hay
dos personas o tres personas, entonces habrá dos salvadores, ¿no? Habrá dos salvadores, lo que está en contra de la escritura, porque Israel tiene solo un Dios, solo un Elohim, y fuera de él no hay otro, y él ha prometido que no va a haber tampoco otro salvador fuera de él. Pues, asunto arreglado. Por ejemplo, para los que quieren entender. Estos versículos no nos presentan dos personas separadas de ninguna manera. Cada vez que se habla del Padre y del Hijo, se habla en singular, es decir, para siendo lo mismo o la misma persona. Y no se habla de dos personas separadas, ¿vale? Porque si hubiera dos personas separadas, había de haber dos salvadores, y es decir, uno de ellos real y uno falso, ¿sí? No podía haber dos salvadores reales, uno había de ser falso, pero no es el caso. Vamos un poco con lo que está diciendo, no sé cuántos de vosotros saben lo de la Biblia Peshita, algo, porque la Biblia Peshita es un manuscrito, o son varios manuscritos que están en arameo, están en siriaco, ¿sí? No es una Biblia que, eh, que tuvo algún contacto con alguna traducción griega. Y hablamos aquí del Nuevo Testamento. Y esta Biblia Peshita aramea nos revela muchos detalles que no nos deja a ninguno de nosotros pensar en y sacar esta doctrina de la Trinidad. Pero quiero un momento leer unas pruebas históricas de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y arameo en el principio y que luego pasó a ser traducido a griego, no sé por quién, de quién se supone que traducieron al griego los que estaban esparcidos entre las naciones y en donde su idioma más habitual era el griego. Es decir, como muchos que vinieron hace 30, 40 años a Estados Unidos y los hijos igual saben español, pero así muy, muy pobre, pero se les da bien y muy bien el inglés. Y entonces, una persona como esta, que habla más inglés que español, aunque sea de una familia de españoles, estos si van a copiar un libro o manuscrito lo van a hacer en inglés, les parece mejor, ¿sí? Aunque entiendan español, van a traducirlo a inglés, porque se le hace más cómodo. Así pasó con los escritos o manuscritos del Nuevo Testamento. Pasaron al griego, no sabemos por qué razones y de quién fue la culpa, pero el problema es que no nos quedaron manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Eh, Ahora el Vaticano está sacando, pero vamos a llegar más tarde a este tema. Vamos a ver un poco unas pruebas históricas para que la gente, para que la gente entienda por qué hay que acercarse al Nuevo Testamento con un pensamiento hebreo, porque ni siquiera el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, para tratarlo como un documento griego. El Nuevo Testamento es un documento 100% hebreo, escrito por autores hebreos.
Por ejemplo, Papías en el año 150-170 decía, Mateo compuso sus escritos en el dialecto hebreo y luego cada uno tradujo como pudo. ¿Sí? Lo puede encontrar en Eusebio, Historia Eclesiástica 3,39. Todo lo que yo os digo es información pública. ¿Sí? La pueden encontrar en español, en inglés, en muchos idiomas. Ireneo, ¿qué dice en el año 170? Después, esto, hablamos de los años después de Mashiach, ¿sí? Mateo publicó un evangelio escrito entre los judíos en su propio dialecto. Es decir, Mateo, el evangelio de Mateo fue escrito de Mateo en hebreo, porque vivía en Israel y no tenía por qué hablar griego. No, me parece normal. Y además vivía entre los judíos, como dice aquí Ireneo. Orígenes, en el siglo III, es decir, en el año 210. Dice así, el primer evangelio está escrito por Mateo, el mismo que en su día fue recaudador de impuestos y luego apóstol de Yeshua HaMashiach, y lo publicó para los creyentes judíos, escrito en hebreo. ¿Sí? Eusebio dice lo mismo. Mateo proclamó primer evangelio en hebreo y cuando estaba a punto de partir hacia otras naciones, se encargó de escribirlo en su lengua materna. ¿Sí? Igual en arameo. Anteno penetró todo lo que pudo en la India, donde se dice que encontró el Evangelio de Mateo, que fue entregado antes de su venida a alguien que tenía conocimiento de Mashiach, y a quien Bartolomé, el Tomás, uno de los apóstoles, proclamó y dejó la escritura de Mateo en hebreo. Mira tú, en el año 315 ya tenemos datos de que el Evangelio de Mateo llegó a la India por medio de Tomás, el Bartolomé, en hebreo. Sí, pues ahí en la India, no sé si entendieron algo, que cómo hizo Tomás para hablar con ellos, pero él fue llevando el Evangelio de Mateo en hebreo. Ni siquiera lo ha traducido. Ni siquiera lo ha traducido. Se fue así con él y predicó a base de él. Jerónimo, Epifanio, año 370. Ellos, los nazarenos, tienen el Evangelio de Mateo casi completo en hebreo, pues este Evangelio se conserva ciertamente entre ellos, tal y como fue escrito por primera vez en hebreo. Es otra prueba histórica del año 370. ¿Sí? Jerónimo, 382. Mateo, que también es Levi y que pasó de recaudador de impuestos a apóstol, el primer de todos los evangelistas, compuso un evangelio del Mashiach en Judea, en hebreo y con letras hebreas, en apoyo de los circuncisos que creían. No está suficiente claro quién lo tradujo exactamente al griego. El manuscrito hebreo se conserva hoy en la biblioteca de Cesarea, pero esto lo hablaban ahí. Hoy ya no existe esta biblioteca, ¿sí? Eh, y él dice que le permitieron copiarlo los nazarenos que utilizan este volumen de la ciudad siria de Borea. Eh, es de destacar que cuando el evangelista utiliza los testimonios del Antiguo Testamento, no se somete a la autoridad de los 70 traductores, es decir, la Septuaginta griega, sino al hebreo. ¿Sabes qué nos dice aquí? Porque muchos dicen que la Septuaginta se tradujo en griego para los que estaban, para los judíos que estaban esparcidos por el mundo y se olvidaron de la Torá. Pero aquí el Jerónimo nos dice que
que el evangelista, el Mateo, ni siquiera tocaba la Septuaginta. A él no le interesaba la traducción griega del Antiguo Testamento. Nada, no le daba ninguna importancia, sino que al hebreo. Por eso he dicho muchas veces que los apóstoles no tenían ni la mínima curiosidad de cómo sería una traducción al griego. Tampoco sabían griego. Ellos no sabían griego. Panteros descubrió que Tomás, uno de los 12 apóstoles, había estado en la India y predicaba la venida de Yeshua HaMashiach a partir del Evangelio de Mateo, que estaba escrito en letras hebreas, y que a su regreso a Alejandría trajo consigo. Bueno, tenemos otros datos históricos de Clemente de Alejandría. Mira, el año 150, mira lo que dicen eh, a los finales del siglo II. La epístola a los hebreos, ¿sí? Epístola a los hebreos, fue escrita por Pablo a los hebreos en hebreo y fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos, ¿sí? Pues la epístola a los hebreos fue escrita por Pablo en hebreo, ¿sí? Es decir, Pablo no escribía en griego. Fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Entre los griegos, es decir, entre los creyentes que estaban entre los griegos. Pero una cosa, si fue traducida a griego, nosotros no sabemos si los manuscritos que hay hoy de la epístola a los hebreos, nosotros no sabemos si los manuscritos que tenemos son la traducción de Lucas o no. Eso no lo podemos saber, porque hubo mucha gente que fue traduciendo estos manuscritos del hebreo. Vale, pues aquí hay un problema. Eusebio. Pablo dirigió su epístola a los hebreos en la lengua de su propio país. Algunos, además, dicen que la tradujo el evangelista Lucas. Bueno, pues es decir, Eusebio otra vez viene y nos dice que Pablo escribió en hebreo. Jerónimo dijo lo mismo, que el Pablo, siendo judío, escribió en hebreo, que es su lengua más fluida, ¿sí? Jerónimo habla en general de Pablo, que escribió no solo de una epístola, habla de todas. El Pablo, siendo el año 382, ¿sí? El Pablo, siendo judío, escribió en hebreo, que es su lengua más fluida. Pues los que no conocen la historia, que vayan ahí mirando y que vean. Por eso os dije que en el segundo libro estoy tratando este tema. El carácter judaico de Pablo, un carácter israelita, que él tenía esta identidad israelita. Por eso él no le llevaba la ilusión el griego. Sabía griego, pero no era su idioma, como dice ahí, no era su lengua más fluida. Una cosa muy interesante ahora que viene del judaísmo. Podemos aprender algo del judaísmo. El Talmud de Babilonia y Jerusalén y la Tosefta, sí, son adiciones a la Mishnah, relatan un debate entre rabinos judíos sobre el método de destrucción de los libros del Nuevo Testamento. No sé si saben que hubo una gran discusión y pelea entre los rabinos para destruir los libros del Nuevo Testamento. Encuentran esto en el Tosefta, Shab 3,5, y en el Talmud de Babilonia, Shab 116a, y en el Talmud de Jerusalén, el Shab 15c. Estas son las referencias si alguien quiere mirar este debate entre los rabinos judíos
para destruir los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se menciona específicamente un libro llamado los Evangelios. Los Evangelios, Evangelion, no se llamaba Evangelion, era un libro que tenía todos los Evangelios en él. Por eso no se hablaba de libros separados, ¿sí? Pero eran todos los Evangelios. La cuestión que se planteó fue cómo pudieron destruir estos manuscritos hebreos con los 4 Evangelios, ya que contenían los nombres sagrados y no podían ser tocados. La razón, la razón por la que los rabinos no llegaron a un consenso para destruir los evangelios era esto, que estaban escritos con los nombres Kadosh, con los nombres santos, Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim y así. Por eso ya saben que ni podían tocarlos. Para ellos tenía autoridad máxima. Es decir, un manuscrito con los nombres Kadosh no se podía tocar. En cambio, si llegan a ser los evangélicos en griego, los llevan los rabinos y les prenden fuego ahí en cualquier esquina. Así, sin nada. ¿Por qué? Porque era griego. Para ellos no valía nada. Pero pelearon y pelearon y pelearon y al final decidieron que no se podían tocar los evangelios porque tenían el nombre de Adonai en letras hebreas, es decir, Yud-Hei, Vav-Hei. Por eso, lo que dicen de la historia, ¿no? Lo que hay en la historia católica, lo están confirmando los del judaísmo, ¿sí? Es decir, que los escritos del Nuevo Testamento fueron en hebreo y arameo en un principio, y de aquí solo hay que quedarse con la idea de que los autores del Nuevo Testamento o de los libros del Nuevo Testamento no tenían ni la mínima intención de usar el griego para algo. Una cosa, mira aquí lo que estamos, eh, un dato histórico muy interesante que aparece en Syriac New Testament, edita James Murdoch, de 1883. Dice así, que cuando los portugueses católicos romanos invadieron la India en 1948, descubrieron más de 100 iglesias pertenecientes a los cristianos de Santo Tomás a lo largo de la costa de Malabar. Según su tradición, afirmaban que estaban ahí desde el primer siglo. Sus líderes estaban casados, no adoraban íconos, no utilizaban a los santos como intermediarios en la oración, ni creían en el purgatorio. Usaban el Nuevo Testamento, fíjense ahora, en arameo y decían que era el mismo que se usaba en Antioquia. Es muy complicado un dato histórico este. Es un dato histórico muy complicado para los que tienen un pensamiento griego, ¿sí? Porque viene de 1948 y viene, y este libro, y este dato histórico viene por parte de los católicos. Cuidado, que ellos ya sabemos que tienen todo el interés de, eh, de esconder, ¿no? Y de ocultar la información. Perdón. Pero
lo que dicen ellos aquí es que estas iglesias de Santo Tomás, como se llamaban ellos, más de 100 iglesias. Mira una cosa, no hablamos de un caso isolado, aislado. Aquí hablamos de más de 100 iglesias que usaban el Nuevo Testamento, no un evangelio. Ahora pasamos a otra cosa. Usaban el Nuevo Testamento en arameo y decían que era el mismo que se usaba en Antioquia. Claro, ellos ya bien sabían quién trajo este Nuevo Testamento para ellos. ¿Sí? Vamos con eh, no, esto os dije, paso de esto. Eh, vamos con lo que os decía de la Peshita aramea. Peshita aramea es como un tipo de Nuevo Testamento en arameo. Claro que es una copia, no sabemos de qué manuscrito, pero podemos traer la conclusión que es una copia en arameo de los escritos de los apóstoles. Eh, y yo he preguntado a muchos traductores de la Biblia si usan en la traducción, si usan como eh, fuente textual la Peshita, y dicen que sí, pero dicen que es secundaria, no es mandatoria. Bueno, ¿por qué? Porque ellos quieren traducir como les da la gana. Porque pregunten a todos los traductores de la Biblia, ¿por qué no traducen por la Peshita aramea o siriaca? ¿Por qué? ¿Por qué traducen solo de los manuscritos griegos? ¿O por qué es una fuente textual solo secundaria y no es principal? ¿Por qué no es la mandatoria? Porque tienen interés en traducir lo que les da la gana, ¿sí? Por ejemplo, Lucas 2:11. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Mashiach, y en la peshita dice Mariach. Mariach. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa esta palabra Mariach en arameo? ¿Sí? Porque donde dice que os ha nacido un Salvador que es el Mashiach, Mashiach es un título, el ungido, ¿sí? Mesías, y aparece después Mariach. ¿Qué es Mariach? Mariach es una palabra compuesta, ¿sí? Que significa maestro y Elohim, ¿sí? O Señor y Elohim, como traduciríamos nosotros, maestro, el Señor, ¿sí? Y Elohim. Es decir, afirma que el Mashiach que nos ha nacido, el Salvador que nos ha nacido, es el Señor Yud-Heh-Vav-Heh. Cuando es en arameo, se entiende facilísimo, facilísimo. Hechos 2:36, mira otra vez. Pero que toda la casa de Israel sepa que Elohim ha hecho tanto a Mariah como al Mashiach. A Mariah, otra vez. Es decir, al Señor Yud-Heh-Vav-Heh lo ha hecho como al Mashiach. Este Yeshua al que habéis crucificado. Le está diciendo que habéis crucificado a Dios, a Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Sí? Casa de Israel, que sepa que Elohim ha hecho tanto a Mariah, es decir, al Señor Yud-Heh-Vav-Heh, como al Mashiach.
este Yeshua al que habéis crucificado. Pues, claro que en la Peshtara hay más versículos. Aquí son unos ejemplos de la importancia de los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Nosotros, yo pienso que ellos traducieron a propósito en griego, no porque los demás no sabían, los que estaban esparcidos por las naciones no sabían hebreo o arameo. Yo creo que fue, esta es mi opinión, porque en la traducción ya se perdía esta idea de que Yeshua HaMashiach y Yud-Heh Vav-Heh eran la misma persona. ¿Entiendes? Ya se perdía. Y ya ves que todo lo que está traducido desde el griego nos lleva a la idea de que hay dos personas o tres personas o cualquier otra teoría de este tipo y no te deja tan fácil entender de que Yud-Heh Vav-Heh es Adonai. ¿Sí? Eh, hay varios versículos que nosotros ya pasamos por ellos. eh, del Kappa Sigma y os dice esto sobre curiosidad. Bueno, hermanos, vamos ahora, finalizando este estudio eh, al que quiero escuchar algunas preguntas si tienen. Pero vamos a ver que durante otros estudios, vamos a encontrar varios versículos y varias situaciones en donde identificamos a la Doña Yeshua HaMashiach en la misma persona con Yud-Heh Vav-Heh. No significa que esta es una enseñanza que hoy se acabó. No. Cuando vamos a, por ejemplo, no quiero entrar en el tema porque el tema es muy grande. Lo van a ver este Shabbat van a ver que vamos a seguir hablando del imperio de Antimashiach y pueden ver que Adonai Elohim del Antiguo Testamento, el Padre, el Abba, que dice que iba a destruir todos los enemigos de Israel, viene y destruye todos los enemigos de Israel, ahí en el libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo? ¿Cómo viene? Porque Él es espíritu. Y como viene en la imagen y en el cuerpo visible de Adon Yeshua HaMashiach, no es que sea otro, sino que otra vez vemos que el Padre del Antiguo Testamento y el Adon Yeshua HaMashiach son la misma persona. Él lo dice, él lo hace. Sí, porque él dice que él promete, por medio de los profetas, que va a destruir todos los enemigos de Israel. Él, el Padre. Y dice que él los va a pisar. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si son dos personas diferentes, el Padre y el Hijo, entonces hay un problema. Entonces hay un problema. ¿Por qué dice el Padre que él va a destruir todos los enemigos de Israel? Y cuando se cumple la profecía, vemos a otra persona que va y los destruye. No es correcto. Entonces las profecías son falsas. O algo ahí no funciona. Si son dos personas. Si es la misma persona, entonces la Biblia tiene razón. Entonces el Nuevo Testamento y el Antiguo se están alineando, están en armonía, van juntos. Pero eh, por eso os digo que en cualquier tema que estudiamos o que vamos a estudiar, van a ver en cuántas veces
se nos va a revelar una vez y otra vez de que Yud-Heh, Vav-Heh y Adonai son una o son uno o son Ejad y son la misma persona. Eh, este, este Shabbat vamos a seguir lo que dejamos ahí atrás hace 2 semanas de, del, del imperio del anti-Mashiach, porque esta parasha está relacionada con los tribus de Israel. Y entonces vamos a ir en paralelo, porque todo tiene que ver con los tribus de Israel, ¿sí? Y va a ser un estudio muy interesante porque ahora lo estoy haciendo en español, tanto voy a hacer el PowerPoint en español, pero lo voy a imprimir y los que son de aquí de Houston lo van a tener en papel. A los otros los voy a pasar en digital, en formato digital, ¿sí? Pero este Shabbat no tienes que perderte este estudio porque es muy, muy, muy interesante, ¿sí? Y es totalmente de una perspectiva hebrea y no griega, donde se ve siempre ahí el anticristo como un emperador romano del imperio romano y tal. No, lo van a ver. No os voy a decir más nada ahora. Preguntas. Para mí agradecerle, pastor, es una información tan clara, tan importante para ahora que estamos en Raíces Hebreas, de verdad agradecerle todo lo que nos ha estado enseñando acerca de la Trinidad, que creo que ese es uno de los dilemas más fuertes en el cristianismo y que es con lo que más ellos refutan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, pastor, de verdad muy buena la información, muy completa. Gracias, Libet. Que el Eterno te bendiga. Y gracias por estas palabras. Sí, ahora información completa yo creo que va a ser muy difícil de dar porque somos limitados. Pero lo que sabemos, al menos lo que sabemos, damos y sembramos en la vida y en el corazón de cada uno. Sí. Eh, Esta es una parte que nos pertenece a nosotros como humanos, pero la gran obra en la vida de uno la está haciendo el Ruach HaKodesh. Sí. Y por eso, si yo no llego a hacer todo bien y perfecto, ya sé que hay alguien que puede hacer en nuestra vida más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Sí, gracias a Él, le damos gracias a Él, porque Él nos está completando en nuestras limitaciones. Sí. Ah, por eso yo hago un tiempo de preguntas, que igual algunas cosas las dije mal, o las enseñé mal, o no van bien, dejé a alguien confuso. Pero voy a apagar la grabación.